Hola, mi nombre es Alejandra Pérez y el financiamiento es el proceso por el que se proporciona capital a una empresa o persona para utilizar en un proyecto o negocio, es decir, recursos como dinero y crédito para que pueda ejecutar sus planes. En el caso de las compañías suelen ser préstamos bancarios o recursos aportados por sus inversionistas. Con este proyecto estaremos viendo cómo el VPN, arrendamiento y TIR ayudan a las empresas y asimismo veremos cómo aplicarlas. Es un conjunto monetario y de crédito que se destinarán a una entidad para que la misma lleve a cabo una determinada actividad. Estos pueden surgir de forma de origen externo e interno, tiempo, corto plazo y largo plazo, deuda y capital, que viene siendo lo general, y el otorgante, que es privado y público. También existen dos estructuras. La primera es la financiera, que es la mezcla de deuda y capital que conserva la empresa, y la estructura de capital. Esto quiere decir que es la mezcla de un largo plazo y capital que conserva la empresa expresada en monto y porcentajes. Hacia el último concepto, si se quiere obtener una estructura óptima de capital, es necesario una mejor mezcla en cuanto al largo plazo y el capital que se proporcione para que haya un equilibrio adecuado entre la rentabilidad y el riesgo. Acerca del uso de los que podemos brindar mediante el financiamiento, son por medio del capital del trabajo, que es un activo circulante, y la inversión del capital, que es un activo no circulante. Dentro del capital se pueden encontrar lo que viene siendo el capital social. Este tipo de capital es como contribuido o apartado y no tiene vencimiento, y existe la obligación de devolución hacia este mismo. Ahora que conocemos el concepto del capital social, podemos saber que las empresas se benefician sobre usando un método, el cual son las acciones. Estas son representadas como títulos de crédito, las cuales representan una parte, ya sea pequeña o grande, de la empresa o de su capital social. Y los tipos que existen pueden llegar a ser tres. Estos son comunes, los cuales tienen un grado bajo. Los ordinarios, que son los que pues cualquier persona puede llegar a comprar en el mercado, ya sea del 1 o 2%, y pues son negociables con la entidad. Y el tercero, que son las preferentes. Estas normalmente son usadas en entidades grandes o personas que invierten una severa cantidad monetaria, pues por eso mismo son bastante importantes o de preferencia para la entidad. Normalmente, cuando las entidades buscan estrategias para su financiamiento, estas llegan a tomar esa decisión basándose en tres que son de alto grado de importancia, las cuales son dinámica, conservadora e híbrida, y cada una de ellas se clasifica de acuerdo al riesgo que representan. Y recordemos que el riesgo es la rentabilidad, o más bien la probabilidad de que nos dé esa cantidad esperada de dinero que nos estamos dando, ya sea si nos la va a dar a tiempo o de forma eficaz, o en el momento que nosotros lo requerimos. La primera, que es la dinámica, esta tiene un mayor riesgo, pero también representa una gran ventaja para las empresas, ya que financia necesidades estacionales con deudas a corto plazo, y así como necesidades permanentes con fondos a largo plazo, pero también representa un menor costo y una mayor utilidad para la empresa con un mayor rendimiento. Sin embargo, la única desventaja es que representa un mayor riesgo de no obtener esa inversión, ya que la cantidad monetaria que se invierte en un momento es de alto valor. La siguiente es la conservadora. Esta tiene un menor riesgo, sin embargo a veces no es muy usada cuando la empresa ya tiene tiempo, ya que financia todos los proyectos con fondos a corto plazo, solamente para emergencias, y por supuesto es la contraparte de la dinámica, por lo que representa un mayor costo con una menor utilidad y un menor rendimiento.
sin embargo, un riesgo muchísimo menor. En cambio, la híbrida, esta que también se conoce de alternativa o de intercambio, es un equilibrio entre la dinámica y la conservadora, ya que se mantiene pues ese mismo equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, que es por eso que la mayoría de las empresas deciden usarla. Y para que estas empresas tengan la oportunidad de financiarse, usan a su favor el sistema financiero mexicano, el cual es dividido en instituciones de crédito, instituciones auxiliares de crédito, instituciones de seguros y afianzadora y finanzas, y el mercado de valores. En las instituciones de crédito podemos encontrar lo que son las instituciones de banca múltiple, las cuales son bancos comerciales como BBVA o Afirme, que ofrecen servicios múltiples de inversión, de crédito, o incluso aparte de guardar pues, nuestro dinero. Y las instituciones de banca de desarrollo, que sirven para favorecer a la sociedad, como lo es Banobras. Las instituciones auxiliares de crédito se dividen en casas de cambio y arrendadoras financieras. En el caso de las instituciones de seguros y finanzas, son divididas en afianzadoras y aseguradoras. Y en el mercado de valores, bueno, pues como su nombre lo dice, representa la Bolsa Mexicana de Valores. El arrendamiento es la manera más pura de arrendamiento, cualquier bien que sea suspensible a arrendamiento. El arrendamiento financiero es lo mismo que el puro, únicamente que al final del contrato se puede dar la opción de compra o participar en la compra-venta hacia un tercero. Cuando se decide realizar una inversión, se cuentan dos elementos muy importantes para saber si es factible o no dicha inversión. El primer punto es el BPN. El BPN es el valor presente neto, el cual es muy importante y muy apto para cuando se realice una inversión. Junto con su fórmula y diferentes elementos que la conforman, la persona o el inversionista estará seguro si ese dinero tendrá algún tipo de retorno, es decir, si tendrá algún ingreso debido a esa inversión. El siguiente punto es conocido como la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno. Como su nombre lo dice, determina la rentabilidad que ofrece una inversión o un proyecto. Llámese si la inversión sea interna, es decir, inversión en la propia empresa, hacia otra empresa, entre otras cosas. Básicamente te define la rentabilidad de un dicho proyecto. Regresando al BPN, existen tres elementos muy fundamentales que son muy importantes a considerar. El punto número 1 es el paso del tiempo. Como su nombre lo dice, el plazo que contará dicha inversión, ya sean un mes o 5 años. El siguiente elemento es el flujo de efectivo. Lo que lo conforma es tanto las salidas como las entradas de dinero para la empresa. Y ya por último contamos con la tasa de descuento. La tasa de descuento es conocida como ese factor financiero que se utiliza para calcular el valor actual de un pago a futuro. Para esclarecer estos puntos previamente mencionados, utilizaremos un caso práctico para poder entender un poco mejor. Ahora, utilizaremos el nombre de Engae, una empresa ficticia la cual cuenta con una inversión de 10,000 pesos que durará 5 años. Durante 5 años dará diferentes rendimientos que se muestran aquí. Al igual cuenta con una rentabilidad mínima del 4%. Ya explicada, estas son las cantidades que se tienen. Por medio de cálculo se obtiene que la TIR es igual a 4.86%. Y al igual, obteniendo el BPN de la siguiente fórmula aquí muestra, obtenemos que el BPN al final del periodo de los 5 años es de un total de 318.28. Ahora, esto es un caso hipotético en el cual sí es rentable dicho ejercicio, es decir, que sí les conviene o sí les tendrá alguna rentabilidad. Esto es con una tasa de descuento del 4%. Hagamos un caso hipotético en el cual esta tasa es del 5%. Cuando esta aumenta, podemos observar que el BPN es negativo, es decir, que dicha inversión no conviene, es decir, tendrá alguna pérdida. No será algo factible para Engae. Ahora bien, de todo este ejercicio mostrado donde es benéfico y no es benéfico para Engae, podemos resumir en pocas palabras que cuando la tasa de descuento es mayor que la TIR, es decir, nos dará un BPN negativo, esto significa que tendremos pérdidas, no conviene invertir. Cuando la tasa de descuento es igual a la TIR, esto nos dará un BPN de 0, es decir, que no se gana ni se pierde. Y al igual, cuando la tasa de descuento es menor a la TIR, este BPN nos saldrá positivo, es decir, tendremos ganancias, ya sea de 1 peso o hasta de 1,000 millones. Esto dependiendo del caso específico.
Ahora, en cuanto a conceptos, vamos a revisar todo lo que viene siendo el costo de capital y sus tipos y todos los que usamos para este proyecto. Se le llama costos de capital a la tasa de rendimiento promedio que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras. Como primer apartado tenemos el rendimiento aproximado de vencimiento, que es simplemente, como viene siendo su mismo nombre, el rendimiento aproximado del vencimiento de este mismo plazo de deuda. El costo de deuda es el costo que representa para una empresa desarrollar su actividad o algún proyecto con ayuda de herramientas financieras. El costo de acciones preferentes es similar al costo de deudas porque se realiza un pago anual constante, pero es distinto porque no hay fecha de vencimiento en la cual se deba hacer el pago principal. Luego tenemos el enfoque de evaluación, donde para determinar el costo de las acciones comunes, la empresa debe ser sensible al precio y al rendimiento que esperan los accionistas actuales y futuros. Luego tenemos el rendimiento requerido sobre las acciones comunes. Aquí también se puede calcular con un enfoque alternativo. Algunos especialistas aceptan que el modelo de evaluación de los activos de capital es un método importante para evaluar las acciones comunes, mientras tanto otros sugieren que no es una descripción válida de cómo opera el mundo real. Luego tenemos las utilidades retenidas, ya como último concepto, que sirven para explicar el concepto de costo marginal de capital aplicado a una empresa. Es preciso primero repasar el carácter de su estructura de capital. Aquí se observa en nuestro ejemplo un 60% de estructura de capital de la empresa de capital contable. Sin embargo, el capital contable en forma de utilidades retenidas no puede crecer de manera indefinida a medida que se expanden las necesidades de capital de la empresa, sino que las utilidades retenidas se limitan a la cantidad de utilidades anteriores y presentes que la empresa puede reorientar. En el apartado de costos de capital tenemos primero que nada el siguiente balance general, en el cual los puntos principales son el total de activos corrientes, en el cual tenemos alrededor de 2.100.000 pesos. En los activos no corrientes tenemos alrededor de 2.330.000 pesos, lo cual nos da un total de activos en punto de 4.430.951 pesos. Y por el lado de los pasivos y el capital contable tenemos un total de pasivos, sumando ya los pasivos a corto plazo y a largo plazo, 4.076.800 pesos, y en el capital contable total de 354.151 pesos, lo cual nos da un equilibrio total tanto de activos como de pasivos y capital contable de 4.430.951. Con esos datos y bajo este caso hipotético vamos a trabajar y vamos a pensar que la empresa está buscando un financiamiento para un proyecto que tienen. Por lo tanto, tienen que estipular la cantidad de deuda y el tipo de costos de trabajo que les traerá esto consigo. Y aquí están los siguientes análisis. Primero tenemos el rendimiento aproximado de vencimiento. Para calcularlo tenemos que sumar pago anual de intereses a la división de pago principal menos precio de bono sobre el número de años del vencimiento, y todo esto dividido entre el precio del bono por 0.6 más el pago principal por 0.4. Hacemos todos los cálculos y nos da que al final tenemos un rendimiento aproximado de vencimiento de 1.41%. El costo de deuda se hace multiplicando el 1.41% que tenemos por una razón que va a ser 1 menos una tasa, la cual tenemos es del 10%, y nos da un costo de deuda de 1.269%. Luego tenemos el costo de acciones preferentes, el cual en este caso, con los datos hipotéticos que tenemos, lo tendríamos dividiendo el 15 sobre 115 menos 7, porcentaje de costo de acciones preferentes de 13.88%. En el enfoque de evaluación tenemos un 12.094%. En rendimiento requerido de las acciones preferentes tenemos un 40.9%. Y en cuanto a las utilidades retenidas, tenemos que dividir las utilidades retenidas entre el porcentaje de utilidades retenidas, el cual es 45%, y para la fórmula se utilizaría los 75.000 pesos que teníamos como utilidades retenidas sobre el 0.45 en decimal, lo cual nos da un total de 166.666 pesos como utilidades retenidas. Con este proyecto nos dimos cuenta que las fuentes de financiamiento son muy importantes en nuestra vida cotidiana, y asimismo son las vías de inversión que existen, así como el BPN, TIR, arrendamiento, y es por eso que desde las inversiones familiares, públicas o inversiones privadas, la finalidad más común de las fuentes de financiamiento es inyectar capital para desarrollar o acelerar el crecimiento de un negocio.